Bienvenidos a este video Introducción a las funciones de Excel. Hoy vamos a conocer un poco cómo trabajar con funciones, cómo ir colocando información en la herramienta, eh, qué técnicas o qué recomendaciones les puedo hacer para eh, entrar en ese mundo, digamos, un poco más estandarizado del uso de funciones. Obviamente hoy vamos a desarrollar funciones básicas. Como les dije al principio del curso, vamos a ir incrementando esa dificultad. Entonces, bueno, obviamente como vimos la clase pasada, conocimos algunos conceptos, que era una celda, que era un rango, que era una cinta, que menú, etcétera, etcétera. Teníamos toda una infinidad de conceptos o términos que debemos manejar perfectamente. Entonces, el día de hoy lo que vamos es a tratar de entender un poco cómo agregar información. Yo creo que ya muchos de ustedes lo han hecho. Obviamente, para poder agregar algún tipo de información en Excel, eh, solamente nos tenemos que parar en la celda y escribir cualquier cosa, ¿sí? Y le damos a la tecla Enter. Si nosotros necesitamos modificar lo que está en esa celda, bueno, nos paramos aquí en la barra de fórmulas y podemos modificar eh, lo que estaba escrito sin ningún problema. Obviamente, la mayoría de ustedes han utilizado esta herramienta de esa forma, pero digamos la mayoría de las personas hace operaciones con Excel, por ejemplo, como si fuese una calculadora. Entonces, eh, cómo yo pudiese sumar algún número o hacer algún trabajo con Excel. Bueno, efectivamente hay una forma, y esta forma difiere a la que acabamos de escribir. Para poder trabajar si yo escribo uno, él lo va a tomar como texto, ¿sí? Si yo escribo hola, él lo toma como texto, pero yo necesito que esto lo tome como un número. Entonces, en el momento que yo coloco el signo igual, le estoy diciendo a Excel que todo lo que yo coloque después del igual se convierte en una especie de información que Excel debe calcular. Entonces, ese es el inicio. Hay algunas personas que, o sea, eso va a depender también del estilo de cada uno de ustedes. Yo recomiendo que usen el igual, es el estándar, pero hay personas que han optado por usar el signo más. También funciona de la misma manera. Obviamente puede generar algún tipo de confusión. Entonces, lo ideal es usar el signo igual. Si yo quisiera sumar, por ejemplo, 1 más 2, obviamente, y le doy Enter, él me va a copiar el resultado de esta operación. No ocurre igual si yo lo hago sin el igual. Esta información que está aquí se queda del tipo texto, ¿sí? Y no ejecuta ninguna información. Entonces, lo primero que vamos a aprender hoy es que para activar cualquier cálculo o para poder posteriormente empezar a aplicar algún tipo de función dentro de Excel, tenemos que activarlo utilizando el símbolo igual o el operador igual. Hay, hay varios operadores que nosotros conocemos, obviamente los tradicionales, lo que es el signo más de suma, eh, el guión que representa la resta, el asterisco que representa la multiplicación y el slash que representa la división. Entonces, bueno, hay muchas formas. La gente, como hice anteriormente, la gente trabaja en Excel colocando los valores. Entonces, supongamos que tenemos estos valores que están aquí: 283,
424, 460, 437 y 170, si yo quisiera sumarlo, yo puedo hacerlo muy bien de esta manera. ¿Cómo podemos activar el cálculo en Excel? Habíamos dicho que teníamos que colocar el igual. Entonces yo puedo 283 y coloco el operador más 424, el operador más 460, el operador más 437, el operador más y 170. Para obtener el resultado le doy a la tecla Enter y obviamente él me calcula lo que representa esta suma. Esa es una forma, desde mi punto de vista, muy poco eficiente de utilizar Excel. Obviamente es como si tuviésemos que utilizar una calculadora. ¿Cuál es, digamos, un nivel un poco más superior? Bueno, lo que se conoce como referencias. Entonces, al utilizar referencias, yo puedo hacer esto. Activo la celda para hacer cálculos, pero en vez de escribir el 283, lo selecciono de aquí. Fíjense que automáticamente el que me da ese 283 está en la ubicación o en la celda de 7. Si yo quiero hacer lo mismo, perdón, voy agregando los elementos subsiguientes y yo sé que esta suma que está tomando las celdas referidas 200, de 7, de 8, de 9, de 10 y de 11. Fíjense que inclusive se diferencian por colores. Igualmente si le doy a la tecla Enter, él me va a dar el mismo resultado. ¿Qué ventajas tiene un método del otro? Bueno, efectivamente, si usted tiene una hoja, por ejemplo, de este estilo, que podemos decir que ya está parametrizada, yo puedo tomar, por ejemplo, este valor ya no es 283, sino que es, no sé, 289. Fíjense que la segunda operación cambió el resultado y la primera no ha cambiado. ¿Por qué? Porque la primera no está referida a la celda. Entonces, esa es una ventaja importante de utilizar la referencia hacia una celda. Eh, Obviamente, esto son operaciones básicas que pueden resolverse a través de operadores tradicionales, pero también podemos profundizar o empezar a hacer esta operación usando funciones. Para entender un poco cómo funciona una función en Excel, vamos a tener algo de este estilo. Función, paréntesis, recuerden que siempre se activa con el igual, argumento 1 o los datos que le vamos a ir agregando, argumento 2, etcétera, etcétera. Hay funciones que tienen un argumento, dos argumentos, 10 argumentos. Cada función tiene sus particularidades. Entonces es importante eh, poder entender cómo funciona o cómo se ejecuta cada función. Entonces, como vimos anteriormente, para activar la celda yo necesito colocar el igual. Entonces, en este caso yo conozco el nombre de la función. Fíjense que automáticamente Excel, al yo colocar las iniciales de la función que yo quiero que se ejecute, que en este caso se llama suma, me sale como en un menú desplegable. Yo lo que tengo que buscar es la que más se parece y le doy doble clic. ¿Qué pasa en el momento que le doy doble clic?
Bueno, que efectivamente él me dice todos los argumentos. Él necesita que le ingresen un número uno, un número 2, etcétera, etcétera. En este caso, yo voy a tomar este primer número y presionando la tecla Shift me voy hasta el último número y le doy clic con el mouse. Fíjense que él ahí generó un rango, el concepto de rango que nosotros habíamos visto en la clase pasada. Fíjense que se diferencia de 7, 2 puntos, hasta de 11. Cierro el paréntesis y le doy Enter. Entonces, a través de la función suma, los valores que están contenidos dentro de D7 a D11, que están referidos también, me va a dar 1174. Como vimos anteriormente, si yo llego a cambiar alguno de los valores que se encuentran en esta eh, columna, piense que van a cambiar siempre que estén referidos. En el caso de este que nosotros hicimos de forma manual, no va a cambiar hasta cuando nosotros no cambiemos los valores que están incluidos en esa suma. Entonces, por eso es importante trabajar eh, con valores eh, referidos, porque solamente con hacer el cambio en este elemento, las fórmulas o los cálculos permanecen iguales. Eh, Extendiéndonos un poco más en lo que es las funciones en Excel, eh, hay distintas formas de llegar hasta ella. Una de las cuales vimos anteriormente. Si nosotros colocamos el igual y si llegamos a conocer el nombre de la función, nos van a aparecer aquí como una lista desplegable. Nosotros le damos doble clic y desarrollamos eh, la función. Yo recomiendo que en esta fase inicial lo importante es que podamos entender las funciones. Entonces aquí vamos a ver una manera rápida de cómo llegar a la función. Si nosotros no colocamos el igual y nos paramos en la celda donde queremos obtener el resultado y le damos aquí donde dice f sub x o f de x, ¿qué va a ocurrir? Excel abre automáticamente un cuadro de diálogo. Ese cuadro de diálogo obviamente tiene en su comienzo tiene funciones que son las que aparece aquí arriba, que son las usadas recientemente. Pero también si le damos aquí al menú desplegable o a la lista desplegable, vamos a ver todas las distintas agrupaciones de fórmulas que tiene Excel. Fíjense que puedo ver todo usadas recientemente, todas las funciones financieras, fecha y hora, matemáticas y trigonométricas, estadística, búsqueda y referencia, base de datos, texto, lógica, información definida por el usuario, ingeniería, cubo y compatibilidad. Si uno selecciona, por ejemplo, alguna de ellas, se va a dar cuenta de que cambia esta lista y vas a solamente observar las funciones que están clasificadas como estadística o están dentro de la categoría estadística. ¿Qué otra cosa hay importante aquí? Por ejemplo, si nosotros vamos a buscar matemáticas primero para seguir en la misma línea y vamos a buscar, por ejemplo, yo quiero dentro de las matemáticas, eh, yo puedo escribir aquí sumar y él automáticamente me busca todas las fórmulas eh, que tengan que ver con esa palabra que estoy buscando.
Entonces, bueno, si yo tomo o me coloco encima de esa función, aquí sale, digamos, una breve descripción de lo que hace esa función. Suma todos los números en un rango de celdas. Si, por ejemplo, me paro en la siguiente, que dice suma punto cuadrados, dice devuelve la suma de los cuadrados de los argumentos. Los argumentos pueden ser números, matrices, nombres o referencias a celdas que contengan números. Entonces aquí aparece una breve descripción de lo que hace esa fórmula. Si quiero ir un poco más allá y quiero activar esa forma o escoger esa función, le doy al botón aceptar. Eh, una vez que le damos clic al botón, a la función suma, se abre un cuadro de diálogo un poco más específico, donde nos dice qué argumentos debo colocar, por ejemplo, una forma de trabajar con ellos. Hay dos formas, pero voy a explicar aquí una pequeña cosa. Una vez que